Página 123, estudiando Bereshit. Hoy ya es el 4 de Adar, ¿no? Ahora que es de noche ya es el 5, me parece. Gracias por cerrar la puerta. Ya estamos en el 5 de Adar porque es de noche, eran 5.775, 23 de febrero del año 2015. Estamos en el capítulo 26 de Bereshit, en el Pasuk número... vamos a leer a partir del Pasuk número Yud-Tet. Habíamos explicado, o sea, capítulo 26, Pasuk 19, habíamos explicado en la clase de ayer la diferencia entre los pozos de Abraham y los pozos de Isaac. Habíamos hablado muy profundamente sobre el tema. Y ahora vamos a seguir con nuestro cuento de Isaac, cavando pozos, luchando contra los filisteos que quieren taparse y Abimelech, el rey de Gerar. Vamos a seguir con esta historia tan increíble. Pasuk 19, vamos a darle el honor de leer a Eliahu. Muy bien. Dice el Pasuk 19 así: y cavaron los sirvientes de Yitzhak en el Nahal, en este estanque, en este lugar de agua. Encontraron ahí un pozo de aguas vivientes. Un pozo de aguas vivientes. ¿Se acuerdan que ayer hablamos un poco del tema de la mikve? Y dijimos que hay leyes diferentes en la mikve. Entre ellas, las leyes diferentes en la mikve es que si vienen de aguas vivientes, que significa aguas que salen de la tierra, que significa un manantial que corre constantemente y saca agua constantemente, son aguas vivientes. Entonces la halajá es que no es necesario, en realidad es una discusión entre los diferentes legisladores, pero en general la halajá queda que no es necesario una cantidad específica de agua, sino que una cantidad mínima de ese agua, si la persona puede entrar adentro, está purificada. También el agua de manantial, aguas vivientes pueden correr. Sin embargo, decimos que aguas de lluvia, que no son de verdad aguas de manantial vivientes, incluso si hay un río que corre, pero por agua de lluvia, tampoco es agua viviente, tiene que salir de la tierra. Entonces esas aguas tienen diferentes leyes. ¿Qué leyes tienen? Primero que nada, tienen que estar estancadas, no pueden estar corriendo. Y otra más, que tienen una cantidad mínima que tienen que tener para poder purificar, y si esa cantidad no está, no purifican. ¿Cuánta es esa cantidad mínima? ¿Alguien sabe? 40 CA, muy bien. 40 CA es la medida que tiene que tener agua estancada para poder purificar si viene de lluvia. También hay otras leyes más de que no se la puede llevar de un lugar a otro. Hay todo tipo de leyes de que el agua tiene que venir directamente desde arriba y no ser agarrada por recipientes, todo tipo de cosas. 40 CA. ¿Qué es CA? CA es una medida. ¿Cuánto es en litros? ¿Cuánto es la CA? La CA son... alrededor de 8.3 litros. 8.294.4 centímetros cúbicos. ¿Cuánto? 8.294.4 centímetros cúbicos. Según la opinión de Rabbi Haim Naeh. ¿Sí? Rabbi Haim Naeh. Ustedes saben que en los temas de las medidas de la Torá hay una discusión entre Rabbi Haim Naeh y el Hazon Ish. El Hazon Ish en algunas medidas hace más Jumbrá, hace las cosas más difíciles. Yosef dice que hay que ir como Rabbi Haim Naeh, llamado como Rabbi Haim Naeh. Así que acá vamos a hablar con Rabbi Haim Naeh. Él dice que son, una CA son 8.3 litros. ¿Quién dice que hay que seguir a Rabbi Haim Naeh? Muchos, entre ellos Jabal, sigue Rabbi Haim Naeh, pero Yosef también sigue Rabbi Haim Naeh. ¿Ahorita Rabbi Haim Naeh vivió antes de Hazon Ish? No sé si vivió antes, habrán vivido en la misma época más o menos. Tal vez un poquito antes, pero no creo. No, seguro vivieron en la misma época. Vivieron en la misma época. ¿Sí? Acá en la tierra de Israel. Ok. Entonces vamos a entender un poco el concepto de la mikve y de las manantiales que sacó Yitzhak. Para eso necesitamos usar
a la famosa cámara. Helado, ¿me haces un favor? ¿Cerrarías la puerta, porfa? Gracias, te agradezco. A ver, ¿dónde hay un marcador? Acá hay. Gracias, Eldad. A ver. No te preocupes. Bueno, vamos a explicar el concepto de este, que es así. ¿Por qué? Vamos a escribir las cosas, no vamos a escribirlo. Vamos a borrar más. Chao. Este espacio creo que va a alcanzar. Vamos a decir entonces a Sadajot de vuelta. Manantial. ¿Se ve acá? Manantial. Tiene que tener. ¿Cuánta cantidad? 40. Ah, no, la cantidad. Para sumergir. No importa, no necesita medir. Un mínimo. ¿Y qué otra ley dijimos? Puede correr. Vamos a explicar el concepto de la mikve. Después tenemos agua de lluvia. Necesita estar estancada y tener 40 grados. 40 sea mínimo. Hoy en día en la práctica, la mikve tiene mucho más de 40 sea. La mikve tiene mínimo 1000 litros, que sepan. La mikve no tiene 8 puntos, tiene mínimo 1000 litros. 40 es lo mínimo. 40 es mínimo. ¿Sí? ¿Por qué 40 es mínimo? ¿Saben por qué 40? Ustedes dicen que tienen que por lo menos tener la medida que envuelva el cuerpo de la persona y es más o menos 40 sea 8.6 litros. En práctica se usa muchísimo más. ¿Sí? Creo que mínimo 800 litros. Se pone muchísima agua. Que sepan que ustedes alguna vez si en la micve cuando se meten, están metiéndose en el agua de la micve. No es agua de lluvia donde ustedes se meten. ¿Saben cómo funciona la micve? Es que se combinan la agua de lluvia. La micve es así. Entonces, primero que nada, la protección 40 CA y no está estancada, ¿cierto? Estancada, y no puede estar corriendo. Porque la micve que se meten, acá, donde ustedes se meten. Hoy que no puede ser corriente. No puede correr, el agua tiene que estar estancada, no puede estar corriendo. Si el agua está corriendo, no sirve. ¿La metí con slime? No puede ser en un lugar que sea agua de lluvia que corre, tiene que estar estancada en un lugar para... ¿Sí? ¿Cómo? Ah, eso hay que preguntarle ahora. ¿El agua es agua? ¿Cómo? Ok. Acá está el agua en la que ustedes se meten. ¿Ok? Este es el agua en la que ustedes se meten, una mujer. Ahora, el agua de lluvia, hay muchas mikves en el mundo que son con agua de manantial. Se cava, por ejemplo, la mikve de Jabal principal de Argentina, ahora que hicieron hace poco, me parece que me acuerdo que escuché que la habían hecho de agua de manantial. Cavaron, hasta encontraron agua abajo, a través de mucha excavación. Entonces agua de manantial. Pero las mikves en Israel, en general, son todas de agua de lluvia. Son todas agua de lluvia. Es muy difícil acá hacer mikve con agua de manantial, se hace con agua de lluvia. También es difícil conseguir agua de lluvia, porque no llueve todos los días. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? No se puede todos los días conseguir agua de lluvia. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es lo siguiente. Está la micro donde ustedes se meten, y al lado hay un lugar donde hay más de 40 CA de agua de lluvia, que está conectada con la micro. Cuando el agua normal toca el agua de lluvia, todo esto también se convierte en un agua de lluvia. Ustedes se meten en agua normal, que está conectada con agua de lluvia, entonces esto es agua de lluvia. Esa es una de las formas que hay para hacer mikves. Ahora, hay otra forma para hacer mikves que sigue. Acá hay agua de lluvia y que está conectado con la mikve.
Esta agua de lluvia está todo el tiempo conectada con la mikve, todo el tiempo tocando. Pero esta agua de lluvia es una agua de lluvia que está siempre acá y se le agrega agua normal desde acá, desde otro lugar con agua, se le agrega acá agua. Acá se mezclan, todo el tiempo se convierte en agua de lluvia y entonces de acá se tira agua a la mikve. ¿Se entendió cómo funciona la diferencia? Uno es que el agua de lluvia es siempre la misma, está conectado. El otro es que el agua de lluvia está acá, separado. Hay otro agua normal que se la mete dentro del agua de lluvia y se mezcla y se convierte todo en agua de lluvia. Se hace bitul, se anula. Y de ahí se llena la mikve. Se puede hacer una mikve con o esto o esto. La mayoría de las mikves, sin embargo, tienen las dos. ¿Para qué? Para cumplir con todas las opiniones de todos los legisladores de Alajá y diferencias sobre detalles alágicos de cómo hacer. La mayoría se hacen de todas las maneras. ¿Sí? Ahora, hay más trucos. La mikve de Hazonish, dicho sea de paso, se hace solamente con una de estas, no con otra. El Hazonish opina que no sirve. Okay. Hay una mikve más, que es la opinión de Jabal. Jabal tiene una mikve con un truco más divertido. ¿Cuál es el truco de la mikve de Jabal? Los de Jabal dijeron, a las mujeres les cuesta. Piensen que todo el concepto de la mikve principalmente está hecho para las mujeres. ¿Sí? A las mujeres les cuesta ir a la mikve. Hace frío, nadie quiere ir a la mikve. ¿Qué tenemos que hacer? Hagamos que la mikve esté caliente. Entonces las mujeres no van a tener problemas en la mikve. La mikve está calentita, entonces la gente va a querer ir. Dijo la Mura Zaken, dijo la autora Yohanan Harabi, va la Tania, hagamos que la mikve sea caliente. Entonces hizo toda una manera de que la mikve sea caliente. Ahora todo esto provoca todo tipo de problemas alágicos, otras preguntas, y en la mikve se trata de hacer la cosa más perfecta según todas las opiniones. Así que el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Jabal, dijo, vamos a hacer un truco más para salir según todas las opiniones de la mikve. Él dice que para salir según una opinión de Jabal, hacer así. Así son las mikve de Jabal. Las mikve de Jabal son ¿okay? El agua de lluvia entra en la mikve de abajo y hay un piso. Ese piso tiene un agujero de un tamaño específico y acá tiramos agua caliente normal. Según la física, el agua caliente y el agua fría no se mezclan. ¿Okay? El agua caliente queda arriba, el agua fría queda abajo y no se mezclan. Entonces, ¿qué ganamos con eso? Todo tipo de cosas ganamos en ventaja con eso. Entre ellas es que siempre tenés agua de lluvia. ¿Qué pasa, por ejemplo? Porque ¿qué problema hay con estas formas? ¿Qué problema hay con estas formas? El problema es que en un momento este agua ya no es mayoría de agua de lluvia. Si yo todos los días agrego agua acá y se anula, y acá tiro, entonces en un momento ya este agua va a dejar de ser agua de lluvia. La mayoría va a ser agua normal. Okay. Ese es un problema. ¿Sí? Un problema que no es tanto problema, pero en las micros hacemos todo tipo de jumbrot. 1000 jumbrot hacemos en la micro, por diferentes motivos. Jumbrot es exageraciones alágicas, digamos. En este agua, también en un momento deja de ser agua de lluvia. ¿Por qué? Porque cuando vos te metés en la mikve, el agua se mezcla, se mezcla. Entonces tampoco entra agua normal acá. Entonces en un momento, después de muchos días, por lo menos días o meses, este agua también va a dejar de ser mayoría de lluvia. Entonces, Jabal, agarró el Rebbe Rashab, quinto Rebbe de Jabal, y dijo, como el agua caliente y el agua fría no se mezclan, queremos que haya agua caliente en la mikve, hagamos que abajo siempre haya agua de lluvia. Y arriba tenemos agua caliente. Por un lado, hay contacto entre las dos, como acá. Entonces, esto se convierte automáticamente en agua de lluvia. Por otro lado, el agua de lluvia nunca se acaba, nunca se convierte en un momento ya en mayoría de agua normal. Porque como el arriba es agua caliente, no se mezclan totalmente. Siempre el agua caliente va a quedar arriba, el agua de lluvia abajo, está fría. Entonces siempre vamos a tener agua de lluvia. Esa es la técnica de Jabal. No, Jabal no usa ni esta, sino solo esta. En la práctica, en las micros de Jabal vas a encontrar, en las micros se hacen todas las compras de general, por eso vas a encontrar micros de Jabal que tienen esto y esto. También, hay de todo, ¿ok? Hay de todo. Más todavía te voy a decir, Satmer dijo, la idea de leer la llave es muy buena, pero también estas son buenas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo diferente. Dice, no vamos a hacer esto de acá, sino que vamos a hacer esto mismo, pero acá. La de Satmer es como la de Jabal, pero no en el pozo mismo donde vos te metés, sino en el al lado. Todos. Hay muchas vueltas alágicas en la micro. ¿Okay? Entonces, sea como sea, siempre necesitamos que haya 40 CA. Esto para que sepa más o menos cómo funciona la micro. ¿Sí? El agua de Yosef dice que la micro de Jabal es totalmente kasher, que sepan. Bueno, necesitamos que tengan 40 CA. ¿Por qué necesitamos que el agua tenga 40 CA? ¿Y por qué necesitamos que haya agua? ¿Y por qué el agua de la micro purifica?
La respuesta es la siguiente. Para poder entender esto necesitamos entrar en la Kabbalah y en el Hasidut. Explica Rabbi Shimon Rahman del Yadin, el autor del Tizania y del Tanya del Shulchan Aruch HaRab, en un discurso hasídico, un Mahamar, que está impreso en el Sidur de Chabad, que tiene Mahamar, que tiene discursos hasídicos alrededor, que es una cosa así gorda, un montón de discursos hasídicos alrededor de cada parte de la tefilá. Es un libro hermoso, con discursos hermosos hasídicos ahí. Y explica ahí las intenciones que hay que tener en la mikve. Y las intenciones son una Kabbalah. Ustedes saben que es una Kabbalah. Hay que tener todo tipo de pensamientos, de letras del nombre de Hashem en cada cosa que se hace. En la mikve hay unas específicas. Están las Kabbalot, que son las intenciones de la Rizda, está el Baal Shem Tov, etc. Él explica ahí las Kabbalot, según la Kabbalah y según el Baal Shem Tov, según el Hasidut, explicadas con Hasidut, y así se puede entender el concepto de la mikve. ¿Okay? ¿Están preparados? ¿Están preparados? Igual. Dice el Baal Shem Tov, dice, según las Kabbalot del Baal Shem Tov, la cosa es así. El nombre que hay que pensar, ahora no lo hagan esto en la práctica, ¿sí? Porque lo que voy a decir es parcial, y hay muchísimos más detalles que si quieren hacer las Kabbalot tienen que aprender. Yo estoy dando los detalles mínimos nada más, los tips, para entender el concepto. El nombre divino que hay que pensar cuando se mete en la mikve es el nombre Aleph, Lamed, Dalet. ¿Sí? El Ed. ¿Qué es el Ed? ¿Cómo se dice nacimiento en Ibrit? No le. Leidá, la Led. ¿Sí? El Ed es voy a nacer. El Ed es nacer en futuro. ¿Ah? La Aleph es en futuro. ¿De cómo no? Sí, hola. De voy a nacer. ¿Ok? Ahora explica, por eso me ahí, que este nombre tiene que ver con la mikve, según el Baal Shem Tov. ¿Qué tiene que ver este nombre con la mikve? Entonces explica lo siguiente. ¿Qué es la mikve? La mikve tiene agua. ¿Okay? Según la Kabbalah, dicho sea de paso, la mikve también se hace no circular, sino cuadrada. Es una Kabbalah, en cada pared hay uno de los otros nombres del nombre de Hashem, el techo es otro nombre de Hashem. Es una Kabbalah así. El nombre Eye es el techo, si no me equivoco, Adonai es el piso, las 4 letras del nombre de Hashem son las 4 paredes. Los detalles de la Kabbalah, sí se llaman por eso cuadrada. Pero otros conceptos acá es la mikve es de agua. ¿Por qué el agua sirve para purificar? La respuesta es que el agua limpia. El agua por naturaleza limpia todas las cosas. Ahora, espiritualmente, ¿de dónde viene el agua? Para poder entender, tenemos que volver a nuestra perashá. En nuestra perashá estamos hablando de manantiales y de pozos con agua. Que es, el manantial es donde sale el agua y el pozo es lo que se llena de este agua. En la sefirot, ¿de dónde viene cada cosa? Entonces, en la sefirot, Jochma, tenemos Jochma, Binah, ¿sí? Vamos a hablar de Jochma y Binah. Jochma, acá, y Binah. Jochma es comparado a un manantial, a un Mayan, un manantial. Por un mínimo purifica y puede correr. ¿Por qué Jochma es comparado con un manantial? Dijimos que el manantial es agua viviente, agua que sale de la tierra. O sea que es la fuente de donde viene el agua. Jochma es la primera sefirá, es la fuente de todo. Es el manantial. En la Kabbalah es comparado con un manantial. ¿Sí? Manantial es la fuente de agua. Jochma entonces es el manantial. La fuente del agua. Binah es donde ya la idea de Jochma que tuve la empiezo a analizar y formar y darle una forma. Entonces Jochma, Binah, perdón, es comparada con un Nahar, un río. Un río, que ya puede ser agua de lluvia o está hecho el río. Y ya que estamos hablando de este tema, vamos a terminar a completar el dibujo y decir que Malhut es comparado con un jardín. Una vez que es el jardín de manzanas, tipo sagradas, el jardín es Malhut en general. ¿Okay? Aunque en realidad ese concepto ahí no siempre es Malhut, pero jardín es Malhut en general. ¿Dónde ustedes se encuentran en la Torá? Que está en el mismo pasuk, o en el mismo capítulo, manantial, río y jardín. ¿Qué hay en el Galileo? Los 4 ríos, el jardín.
pasuk dice, Umayan Ofe Me'eden Yashkot Etakan. O nada, de que el jardín del Edén no es el Edén, es el jardín del Edén. El Edén está en otro lado. Del Edén viene un río, cuenta el cuento de Bereshit, que de ahí riega al jardín. Y del jardín se divide en 4 ríos. 4 ríos diferentes. Entonces tenemos el Edén es Jochma. Jochma es el Edén. El jardín es Malhut. Y el río que pasa desde el Edén hasta Malhut es Bina. Entonces hay un río que sale del manantial que llega hasta Malhut. ¿Sí? Un río sale del manantial del Edén para regar del jardín y de ahí se convierte en 4 ríos diferentes. Así es lo que cuenta Bereshit. Okay. Son Jochma, Bina y Malhut. Ahora que sabemos esto, vamos a entender la diferencia en la halajá, en el manantial y en el agua de lluvia que venía a ser el río. El manantial con un mínimo purifica, el agua de lluvia necesita 40 CA. ¿Por qué es así? Porque el manantial viene de Jochma y el río viene de Binah, que significa lo que estoy tratando de decir. La respuesta es esta. Jochma, ¿se acuerdan que nosotros hablamos muchas veces de que el nombre de Hashem, Yud Kei Vav Kei, para investirse en las diferentes Sefirot, en los diferentes partufim, tiene que usar diferentes rellenos. ¿Se acuerdan que explicamos que el nombre de Hashem se puede rellenar de diferentes maneras? ¿Se acuerdan? Dijimos que podemos llegar al Ab, Sag, Mab, Bal, 72, 63, 45, 52, según diferentes rellenos. El relleno más alto es Ab, Ain Bet. ¿Sí? Ain Bet. Suma 72. ¿Qué relleno? Perdón, el nombre de Yud Kei, rellenado para formar el número 72, es el que le da, es el que se inviste dentro de la sefirá de Jochma. Nosotros siempre explicamos, para que ustedes sepan qué letra hay que rellenar Yud Kei para llegar a 72, para dar un indicio. Dijimos que, siempre explicamos que Jochma, Binah, las Midot y Malhut son las 4 letras del nombre de Hashem, Yud Kei Vav Kei. Entonces, dijimos que la Jochma es la letra Yud, el punto principal, el punto primero. Nos explicamos que el nombre de Hashem, Yud Kei Vav Kei, si yo lo relleno con Yud, llega a 72, y es el nombre que se inviste en Jochma, que es la letra Yud. O sea, así. Yud, Hei, lo relleno con Yud. Vav, lo relleno con Yud también. Vav, la Yud no se lee, lo relleno con Yud. Y Hei de vuelta, y otra Yud. Si hago la cuenta, rellené el nombre de Hashem con Yud, llego al número 72. ¿Ok? Y ese es el nombre, el relleno del nombre de Hashem para emitirse en Jochma, que es la letra Yud. O sea, el relleno de Yud es el que se necesita para entrar en la letra Yud, que es Jochma. Entonces, el Jochma, que es un punto, y es el manantial, es la fuente, ahí, con un mínimo me alcanza, un mínimo me purifica. Es la fuente, una fuente con un piti, ya me alcanza para purificarme. Pero una vez que yo ya no tengo un manantial para purificarme, sino que tengo un río, agua de lluvia, lo que viene del manantial expansión, que no es el manantial mismo, necesito 40 CA. ¿Por qué necesito específicamente 40? Como llego a Binah. Acá necesito 40 CA, porque acá está el río, agua de lluvia. ¿Por qué necesito 40? A ver, tienen que buscar ustedes el número 40. ¿Dónde lo encuentro? Acá, Jochma. El número 72. Bueno, ¿dónde encontrás el número 40? Acá, en Jochma, el número 72. ¿Cómo llego al número 40? Yo digo que si está en Jochma, por un poquito alcanza. Pero si llego a Binah, necesito 40 CA. ¿Por qué necesito 40 CA? Porque en Jochma está concentrado el 40. Pero al llegar a Binah, la Jochma se expande, o empieza a analizarse, y llega al número 40. ¿Por qué el número 40? Porque el 40 está incluido en Jochma. ¿Dónde está incluido en Jochma? El 40. ¿Se va a rellenar de nuevo el nombre? No, con lo que ya tengo. ¿Cómo puedo llegar al número 40 con el nombre de Hashem relleno que suma 72? ¿Con qué letra rellené el nombre de Hashem? ¿Qué? ¿Con qué letra la rellené?
La yud, muy bien. Muy bien. ¿Cuánto suma yud? 10. ¿Cuántas veces está el yud en el relleno 72? 4. 4 veces yud. 40. Muy bien. Entonces los 4 yud que están en Jochma ocultos, cuando llegan a Binah se expanden y se convierten en 40 CA. Yud, 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 es 40. De Jochma a Binah yo llevo 40. Si yo tengo Jochma del manantial mismo, con un puntito me alcanza para purificarme. Pero si yo llevo a Binah, yo necesito 40 CA. Necesito 40 CA para purificarme. Ahora, ¿qué significa el concepto este? Y vamos a volver al nombre de ley de la purificación. La respuesta es la siguiente. El agua, vamos a decir así, la persona... ¿Hay papel acá en algún lado? Pero te vas a perder de lo que estoy explicando. Dale. Ok. ¿Alguien quiere preguntar algo ya que estamos en el recreo de un segundo? Tienen que explicar algo de vuelta porque fue demasiado difícil, lo fue muy rápido. Porque va directamente desde las epidotes intelectuales a... No significa que vaya directamente. Bueno, pasa por todo esto. Se habla de las partes principales del proceso en ese paso, pero seguro que pasa por... No existe no pasar por ese piloto. Obvio que en realidad pasa esto. ¿Sí? Pero en realidad lo pasa no existe así. Kohma, Binata, Gesed, Gurá, Tiferes, Nesa, Jodor, Yisod, Malchut. ¿No? ¿Qué tenemos acá dibujado? Sí, sí. ¿Ven? Tommy. Uno de los cantos del Chachel. Ok. Puede ser que tenga que ver con eso. Bueno. Puede ser. Pero, bueno, no pasa nada. Vení. Sí, lo que se forma acá es una espada de fuego. Que es la famosa espada de fuego que está fuera del Gan Eden cuando lo echan la Jere Barata también está espada de fuego que es como una espada de fuego que gira. ¿Es el centro de Zeus o qué? ¿Cómo? ¿Cómo es el centro de Zeus? Puede ser. Puede ser que haya sido la intuición de ellos. Bueno, ahora para explicar el concepto de la mikve. La mikve es lo siguiente: la persona se mete adentro del agua. ¿Cuál es la diferencia entre la tierra y el agua? Entre los seres terrestres y los seres acuáticos. La diferencia entre los seres terrestres y los seres acuáticos es que los seres terrestres están separados de su fuente de vida, o sea, la tierra, mientras que los seres acuáticos no pueden separarse de su fuente de vida. Si el ser acuático se separa de su fuente, muere al instante. Muere al instante. Esa es la diferencia entre seres acuáticos y seres de tierra. En general, en la Kabbalah, se llama a estos dos tipos de seres que viven en Alma de Itgalia y Alma de Itkasia. Alma de Itgalia significa el mundo revelado y Alma de Itkasia es el mundo oculto. Acá nosotros somos seres terrestres, ¿okay? Estamos en un mundo oculto, que significa nosotros no sentimos cómo venimos de Hashem. Por lo tanto, estamos separados de nuestra fuente. No sentimos cómo tenemos que estar conectados a Hashem para vivir. Los seres acuáticos son las almas y los ángeles en los mundos superiores, que ahí todos están dentro de la luz divina. Y saben que si se llegan a separar de Hashem, dejan de existir. Hashem es la fuente de vida. Pero nosotros somos seres terrestres, y los ángeles y las almas son seres acuáticos. Dicho sea de paso, una de las cosas que decimos ustedes Shabbat en las Majot, me parece que Jacob, sus hijos, le dice a uno, Beidgula Rob Bekereva Baaretz, significa que sean como peces dentro de la tierra. O sea, que nosotros en este mundo acá, en la tierra, que nos sentimos separados de Hashem, seamos como peces. Sepamos que en realidad no podemos separarnos de nuestra fuente de vida para existir. ¿Okay? Ahora, en general, Malhut es alma de Galia, el mundo revelado, la tierra, y Binah, acá, es el agua, que es el alma de Itkasia, el mundo oculto. Entonces, cuando la persona vive en Malhut, como si fuera no en Malhut, ¿sí? Vive como en el mundo revelado, separado de Hashem, no sé, en el mundo oculto, donde no siente la luz divina, se mete en el agua, que viene a representar el mundo oculto, el mundo donde se siente la luz divina. Lo que está pasando en realidad es que Malhut, cuando la persona se mete en la mikve, lo que está provocando es que Malhut suba y se incluya dentro de Binah. Binah es como el agua, el mundo de pura divinidad, todo está oculto dentro de la divinidad. Y Malhut es donde los seres se sienten separados de la divinidad. Cuando la persona que vive en el mundo separado se mete en el agua que representa el mundo oculto, lo que está pasando es que Malhut se incluye dentro de Binah. Malhut entra dentro de Binah. Otra vez.
Sí, ¿qué? ¿Sí otra vez o no? ¿Ah? ¿Eh? Ok. Dijimos que están los mundos ocultos y los mundos revelados. Los mundos inferiores se llaman mundos revelados en el sentido de que nosotros no sentimos la luz divina, podemos separarnos de Hashem, o sea, no sentimos que necesitamos a Hashem para vivir, no lo sentimos. Así como los seres de la tierra, que están separados de su fuente de vida, que es la tierra. En los mundos superiores de ángeles y almas son como el mundo acuático. Ahí todos los seres saben y sienten que Hashem los está creando constantemente. Si se separan de Hashem, dejan de existir. Entonces son como seres acuáticos, como peces, que saben que si se separan de la fuente, dejan de existir. Cuando hablamos entonces de los mundos inferiores, que son los terrestres, los mundos superiores, que son los acuáticos, en general hablamos de Malhut, es el mundo revelado, el mundo terrestre. Los seres que vienen de Malhut son seres terrestres, que se sienten separados de Hashem. Los seres que vienen de Binah, los mundos superiores, ángeles y almas, son como seres acuáticos, que sienten que no pueden separarse de Hashem. Cuando la persona, que es un ser terrestre, se mete adentro de la micro, dentro del agua, lo que está haciendo es que el mundo de terrestres se meta adentro del mundo acuático. Como verán la frente del Muy bien, es como volver a la panza de la madre, ¿no? Como volver a la panza de la madre. Como estar adentro de la panza de la madre, alrededor del agua, dentro de todo el jugo ese. Ujú. Es como volver a nacer. O, ¿qué dijimos recién? Es como volver al vientre para volver a nacer. ¿Se acuerdan? ¿Le suena algo de lo que dije antes? Muy bien, el Ed. ¿Qué es el Ed? El Ed es voy a nacer. Es el concepto de renacer. La mikve es como volver a la fuente para renacer. Para crear algo totalmente nuevo. ¿Okay? Ahora, ¿por qué cuando yo entro en la mikve, que sería entrar en Binah, renazco? Puedo hacer algo nuevo. Eso se explica así. La vez Muhammad Ali explica lo siguiente. Él dice, estoy pensando que concepto explicar antes, que un segundo. Vamos a explicar un concepto, este concepto primero. Dice John Saman de Yadí que la persona cuando hace transgresiones se necesita ser limpiado de los pecados que hizo. ¿Siguen conmigo? Presten atención porque es un concepto separado este, ¿ok? Vamos a volver ahora. Necesita ser limpiado. ¿Cómo puede la persona ser limpiada? Una persona peca y eso hace que se le trae todo tipo de problemas, todo tipo de sustentos, que no llegue sustento, todo tipo de sufrimientos. ¿Por qué hay sufrimiento después del pecado? Explica la Mishnah que el sufrimiento limpia los pecados de la persona y la limpia a la persona para que pueda volver a estar bien. Y que la única manera de limpiar las transgresiones es a través del sufrimiento. Y explica de la siguiente manera. Dice que en la Kabbalah y en el Zohar, las klipot, las fuerzas del mal, son comparadas con alukot. Alukot significa sanguijuelas. Sanguijuelas, ¿saben lo que son? Como unos gusanos que te chupan la sangre, ¿cierto? Te chupan la sangre. Te chupan la sangre. En una época, la gente hizo de vaso, la sanguijuela chupa y se cae. ¿Sí? Cuando se llena de sangre se cae y como, no sé si muere, pero como que cae al piso. Se pierde la fuerza una vez que chupó la sangre. En una época, no hace tantos años, creo que ya todavía hace 200 años seguían haciendo esto, la gente creía que hay un concepto de mala sangre. Mala sangre significa que la persona está enferma porque en su sangre hay partes malas, partes sucias. Entonces, ¿qué hay que hacer para que la persona se cure? Sacarle la mala sangre, limpiarle la sangre mala. ¿Cómo hacían para sacarle sangre mala? Con sanguijuelas. Se le pegaba sanguijuelas al cuerpo, lo sacaban. Hoy en día hay lugares en India, por ejemplo, que lo siguen haciendo, hay doctores que lo hacen. ¿Sí? Hoy en día se sabe que no sirve para nada, pero lo hicieron durante toda la historia. Talmud también en Alajá, en el Talmud, que dice que una persona, un sabio, no puede vivir en una ciudad donde no haya alguien que saca sangre con sanguijuela. Importante que es para la salud. Hoy en día sabemos que no, que es una creencia, no tiene más. Sea como sea, durante siempre se hizo, siempre se hizo. La gente sacaba sangre y creía que se lo curaba. Entonces la sanguijuela te chupa la sangre, te saca vida, pero te limpia las partes sucias. Espiritualmente, las clipot son sanguijuelas, las fuerzas del mal son sanguijuelas. La persona hace cosas mal, entonces se ensucia su alma. Hay que limpiarla. ¿Cómo se hace para limpiarla? Se le manda clipot, se le manda fuerzas del mal que le provocan sufrimiento y dolor. Este sufrimiento y dolor son las clipot, son sanguijuelas que le están limpiando el alma. En el momento que el alma de él es limpiada, cae.
la clipa y deja de sufrir. Lo mismo que en el Gehenna, lo mismo que después de los 120 años. ¿Sí? Todo el sufrimiento que pasa a la persona allá no es solamente un castigo, no es solamente para castigarlo, sino para limpiarlo. ¿Sí? A través de ese sufrimiento de la clipot te limpia las partes sucias. ¿Sí? Una vez que ya te limpiaste, ya está, te subiste a los mundos superiores y listo. Que las clipot tienen el propósito de limpiar a la persona y eso es a través de los sufrimientos. La única manera de limpiar los pecados es a través del sufrimiento. Pero, dice la Biblia personal de ahí, hay otra manera de limpiar los pecados sin que haga falta sufrir. Pare de sufrir. No es necesario. ¿Cuál es esa manera? La manera es la mikve. La mikve hace que la persona puede limpiar su alma, puede limpiarse a sí mismo sin tener que sufrir. Sin tener que sufrir. ¿Por qué logra eso la mikve? Se explica así, la Biblia personal de ahí, según lo que explicábamos. La mikve, dijimos que su fuente es en Binah, el agua. Okay. Binah, su fuente es en Keter, está arriba de acá, ¿sí? Y una parte específica de Keter, Atik, Keter se divide en dos. La parte inferior se llama Arik, la parte de arriba se llama Atik. Arik Hampin y Atik Yelun. Atik, la parte superior de Keter, en Hasidut es comparada, la parte inferior y la parte superior de Keter, en Hasidut es comparada con la voluntad y el placer. ¿Sí? Desde Jochma para abajo son el intelecto y las emociones y las vestimentas. Y en Keter hay dos partes que en Hasidut son comparadas con la voluntad de la persona y el placer de la persona. ¿Okay? Sin entrar ahora en todos los detalles. La parte más alta de Keter, que es el placer de la persona, dice la Kabbalah, se revela en Binah. La parte más alta del placer de la persona se revela en Binah. ¿Por qué el placer se revela en Binah y no en Jochma? Respuesta es simple. ¿Qué es Jochma? Jochma es cuando yo aprendo algo nuevo. Pero todavía recién apenas tengo la idea, no la entendí perfectamente. ¿Cuándo tengo placer? ¿Cuándo disfruto? Cuando lo entiendo, en Binah. Cuando empiezo a entender y diga, ahora entendí, ahora comprendí bien. Eso es Binah. Jochma es un puntito, no entendí nada. Tengo la idea todavía, pero Binah es entender, comprender, no entendí, ahora tengo placer. Entonces el placer, que es aquí, la parte más alta de Keter, se revela específicamente en Binah. En Binah se revela el placer, cuando yo entiendo algo. Entonces, Binah, su fuente es en la parte más alta de Keter, la parte más alta de todas, el placer. Y el placer limpia todos los pecados sin que haga falta sufrir. ¿Por qué? Trae ahí la Biblia Salman de Adí este ejemplo. Dice que el rey, cuando una persona hizo algo mal, ¿qué tiene que hacer? Castigarlo. Pero hay otra manera de ser perdonado por el rey, sin ser castigado. ¿Cuál es? El rey cada tanto hace fiestas. Cuando el rey hace fiestas, por ejemplo, cuando se casa su hijo, se casa el hijo único del rey, el rey hace una fiesta muy grande. Y el rey está tan contento en la fiesta de su hijo, que cuando él está contento, quiere que todos estén contentos con él. Entonces, si uno se acerca al rey, en el momento de la fiesta de casamiento de su hijo, le dice, rey, yo hice algo mal, ¿me puede perdonar? Le dice, sí, lo importante es que estés contento junto conmigo, estemos todos contentos, estás perdonado. Entonces, en esos momentos especiales de revelación de placer, el placer hace que se perdone todo, que se limpie todo sin que haga falta sufrimiento, sin que haga falta castigo. Entonces, ir a la mikve es meterse en Binah se revela a ti el placer de Hashem, y acá Hashem siente el placer de la persona y perdona y lo limpia de todas las cosas que hizo mal sin que tenga que ser castigado. Ese es el poder que tiene la mikve. Ahora, la mikve, ¿por qué hace falta pensar en este nombre de nacer? Porque explica la Yadi que todo esto funciona cuando una persona tiene ciertas intenciones específicas en la mikve, etc. Entonces la persona se mete en la mikve es como que vuelve a estar en el vientre de su madre. Y ahí todo puede cambiarse. Todo empieza, volvemos al punto de cero y puede la persona renacer de vuelta, ser formada desde cero de vuelta. Entonces todas las cosas que hizo mal pueden ser limpiadas desde el principio, desde cero, por el placer que siente Hashem, cuando uno siente en la mikve se conecta con el placer divino y es limpiado sin necesitar sufrimiento. Por eso el nombre de leer, puede hacer. Tiene más explicaciones, pero ya está, hasta acá llegamos hoy. Hay más explicaciones, más detalles del nombre de Hashem y más cosas. ¿Saben? Vamos a explicar algo más ya que estamos. Según las intenciones de Valgento, no solamente menciona el nombre Eled, sino en algo más. Ustedes saben que en la Kabbalah hay un concepto, vamos a hablar. En la Kabbalah hay un concepto que se llama Shilub. Shilub significa juntar, ¿okay?
significa más que juntar, no solamente juntar, es hacer como algo nuevo a partir de dos cosas, ¿no? De Yalev es cuando yo junto dos ideas y creo algo nuevo. No solamente juntar, sino formar una cosa nueva. ¿Okay? En la Kabbalah, cuando se habla de los nombres de Hashem, se habla del concepto de Shilub, de mezclar y juntar los nombres de Hashem. ¿Okay? Ustedes vieron alguna vez en los templos sefaradíes, hay siempre un dibujo, siempre aparece, en los sidurín también sefaradí, está el nombre de Hashem así. El nombre de Hashem así. La Yud, la Hei, la Vav y la Hei así. Y adentro, el nombre Adonai. ¿No? Okay. ¿Qué es esto? Esto es lo que la Kabbalah llama Shilub Havaya de Adonai, la conjunción de Yud-Kei Vav-Kei con Adonai. Hay dos maneras de hacer esta conjunción. O que el nombre que es principal es Adonai, o que el nombre principal es Yud-Kei Vav-Kei. ¿Qué significa esto? Significa así. En muchas intenciones de Kabbalah se mezclan nombres de Hashem. ¿Qué se hace? Se pone uno primero o otro después. Se mezcla así, por ejemplo. Si pongo primero Adonai, entonces lo hago así. Tengo acá el nombre Adonai. ¿Okay? Si lo mezclo con Yud-Kei Vav-Kei, entonces ¿cómo hago? Yud-Kei Vav-Kei. ¿Entienden? Acá Adonai, acá Yud-Kei Vav-Kei. Esa es una forma de hacer Shilub, conjunción de nombres. O otra vez al revés, que Yud-Kei Vav-Kei esté antes. Yud-Kei Vav-Kei. Es lo mismo, además que pregunta cuál va primero, ¿entiendes? ¿No? Tengo dos nombres de Hashem acá. Sí. Acá está Aleph, Nun, Yud, Adonai, y acá Yud, Kei, Vav-Kei. O al revés, Yud, Kei, Vav-Kei, y acá Aleph, Nun, Kei. Son diferentes kabanot que se hacen en la Kabbalah para diferentes propósitos. ¿Okay? Entonces en la Kabbalah de la Mikve, lo que dice el Baal Shem Tov, si no me equivoco, es que hay que mezclar el nombre Aleph Lamed Dalet con el nombre Aleph Hei Yud Kei, que es el nombre Eheye, como dice el pasuk, Eheye, ayer Eheye, seré el que seré, soy el que soy. Entonces hay que mezclarlo así. Tenemos Aleph Lamed Dalet. Y si quiero mezclar con el nombre Eheye, entonces pongo acá, quiero que esté antes. No me acuerdo cuál tiene que ir primero, pero igual no lo van a hacer, así que sí, sería, yo pongo acá el nombre Eheye. Mezclo el nombre Eled con el nombre Eheye. Eso es lo que hay una de las cosas que hay que pensar en la micro, si no me va a llamar. Ahora, ¿por qué la importancia de mezclar estos dos nombres, Eheye con Eled? La respuesta es que, según lo que explicamos antes, el nombre Eheye está en Keter, es el nombre de Hashem que está en Keter, y Eled representa diferentes niveles, entre ellos Malchut. La parte de Malchut también se lo llama Dal. Dal significa pobre. Malchut es la significa la más baja de todas, pobre. Entonces, si yo estoy metiendo Malchut, elevándolo hacia Keter, es como que a Binah, pero al fin y al cabo, ¿Binah para qué? Para que se le vea el Binah Keter, dijimos que era el placer. Estoy uniendo Malchut con Eheye, por eso tengo que buscar el Ed con Eheye. Yo sé que no se entendió muy bien al final porque faltan algunos detalles, pero la verdad que si entro en todos los detalles yo me di cuenta que no demasiado tiempo y no más. Hay más detalles en los nombres, hay más nombres que hay que pensar. Lo importante de la mikve es ir a la mikve y salir. Eso es lo primero. Eso es lo más importante. Los detalles, cuando sean cabalistas, pueden hacerlo. Sí. Ahí es un antes que Adi explica todo esto. Cuando habla de la mikve, también está refiriendo que te lo vayas con Teshuvah. Por supuesto, pensás en la Teshuvah. ¿Para qué es la mikve? Para limpiar todas las cosas que uno hizo mal. Desde que pensás en Teshuvah. O sea, si pensás en todos esos nombres y no haces Teshuvah, no sirve. ¿Okay? El principal que vas a hacer la mikve, Teshuvah, etc. Y te bañas.
también es muy importante. No se lo pides. ¿Cómo? No se lo pides. No se lo pido. Escuché el nombre de David Guillermo Almanor bajo Bilbao. No sé si es cierto, pero así dicen. Que hay una rajada que la mujer, que después de la micro no hay que luchar. Sí, pero es para mujeres eso más que nada. Por diferentes motivos. La práctica igual no es más una prohibición, se puede luchar. Escuché que la Chamo Almanor decía que él se ducha en la micve antes de entrar a la micve y después de entrar a la micve. Antes de entrar a la micve, ¿por qué? Porque la otra era jaca moja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, no vas a entrar en la micve sucio y ensuciarla para los demás. Después de la micve, ¿por qué? Porque no todos cumplen la otra era jaca moja. Entonces muchos sí entran sucios. Entonces por los que no lo cumplen, él se ducha después también. Igual no sé si lo dijo de verdad, pero es divertido igual. Vamos por terminar. Quedan 5 minutos nada más. Bueno, vamos a hacer que lean unos más truquim. Yosef Jair, por favor. Lee el pasuk Haf Aleph. Perdón, el pasuk Haf. Haf, 20. Vaya Roe Gerard Roe Ishaq Lemor Lanu Amayim Vaikra Shem Apeer Ezer Esek, perdón, Esek. Muy bien. Dice el pasuk 20 que nos acaba de leer Yosef Jaim así. Veyaribu Roe y Grar, y se pelearon los pastores de Grar, o sea, los de Abimelech. Imroe Yitzhak, con los pastores de Yitzhak, Lemor, y les dijeron, Lanu Amayim, el agua es nuestra, Vaikra a ver Esek. Y llamó el nombre de ese pozo Esek. ¿Qué significa Esek? Discutieron en la ley. Es decir, dijeron, esto es nuestro. Kitaskuimo. Porque ellos se pelearon con él, discutieron con él sobre el tema del pozo. ¿Qué pasa? Shmuel, por favor, lee un pasuk más, así terminamos. Pasuk Kafalef, pasuk 21. Sí. Vaya Perú, sí, muy bien. Muy bien. Pasuk 21 dice, Perú era Jeret, cavaron otro pozo. Bearibu Gamalea y los Pelistim discutieron también por ese pozo, con los sirvientes de Yitzhak. Veikrash más Sitna. Entonces Yitzhak le puso su nombre, Sitna. ¿Qué significa Sitna? Vamos a ver lo que dice Rashi. ¿Ven Rashi? ¿Qué dice Sitna? Abajo. ¿Cómo lo traduce Rashi? Noshimant. ¿Qué significa Noshimant? ¿En qué idioma es? ¿En qué idioma es Noshimant? No. Rashi está traduciendo en arameo. Muy bien, francés. El francés de la época de Rashi. Entonces, ¿qué significa Noshimant en francés? No tengo la más mínima idea. Porque no sé francés. Y menos francés de la época de Rashi. ¿Sí? Sitna también es algún tipo de pelea, algún tipo de odio, algún tipo de enojo que hay. Como la palabra Satán, ¿cierto? ¿Qué es Satán? Satán es alguien que acusa a la otra persona. ¿Sí? Satán no significa realmente el Satán, sino Satán es acusar, es pelearse por todo tipo de cosas. Pasuk Hafbet, por favor, Yitzhak, pasuk 22. Vaya Misham Vaya Or Pelo Rabu Aleja Vayikra Shema Rehobot Vayomer Ki Ata Hashem Lanu Muy bien, dice pasuk 22, con esto vamos a terminar. Dice así, Vayatek Misham, y se fue de ahí, Yitzhak se fue de ahí, Viajpor ver a Jeret y cavó otro pozo, Velora Boalea, y sobre él ya no discutieron, ya no se peleó más con los Pelistim, Veikrash más Rehobot, y le puso de nombre Rehobot, que significa calles, ok, pero también, ¿de dónde viene la palabra Rehob? Rahab, ¿qué es Rahab? Muy bien, algo ancho. ¿Sí? Homer y dijo, porque ahora Hashem nos dio amplitud. ¿Sí? Rahab es también algo amplio. Ahora Hashem nos dio amplitud. Por fin estoy tranquilo, ya no me peleo más. Ufarino Baaretz, y vamos a fructificarnos y multiplicarnos en la tierra.
Pasuk Hafim lo leo yo, Vayar Misham Be'er Shava. Y salió de ahí, o se fue de ahí, a Be'er Shava. O que ese lugar se llamó Be'er Shava. En otras palabras, lo que significa esto es que antes estos pozos, Abraham les había llamado Be'er Sheva, los 7 pozos, o el pozo del juramento, y a partir de ahí la ciudad se llamó Be'er Sheva, después del cuento de Yitzhak. Estamos tarde, así que nos vemos nosotros mañana, vamos a hacer ardit con mucha alegría. Por favor, júntenos con Mashim.